El sagrado destino de Jerusalén, un milagro divino revelado que transforma almas. En el mes de Kislev, en el año 20 del rey Artajernes, cuando estaba en el palacio en Susa, llegaron algunos hombres de Judá, y de ellos pregunté acerca de los judíos que habían quedado, y de Jerusalén, Nehemías 1:1-2. La atmósfera en la corte era opulenta, pero el corazón de Nehemías, el copero del rey, estaba sumido en una profunda tristeza. La sencilla pregunta de sus compatriotas desató un torrente de lágrimas. Su amada Jerusalén, la ciudad de Dios, se encontraba en ruinas, sus muros derribados y su pueblo sumido en el desánimo. Las palabras resonaron como eco en su alma. La ciudad está desierta, sus murallas caídas. Al recibir tal noticia, el copero no solo se vio atrapado en la tristeza, sino que, en su interior, despertó un ardiente deseo de restauración. Nehemías, lleno de fe y desesperación, se arrodilló y clamó al Señor, recordando las promesas de su pacto con Israel. Su oración era ferviente y llena de poder. «Oh Señor, Dios de los cielos, tu siervo clama». Al buscar la guía de su Dios, sentía la carga sobre su corazón. No solo eran ladrillos lo que necesitaban ser restaurados, sino la esencia misma de su pueblo, su fe y su identidad. Pasaron días de ayuno y oración, anhelando que su súplica fuera escuchada en los cielos. La urgencia de su misión crecía a medida que se preparaba para un encuentro decisivo con el rey. Finalmente, cuando se presentó ante Artajernes, su corazón palpitaba con valentía. El rey, observando su tristeza, le preguntó la razón de su desconsuelo. Con la voz entrecortada pero firme, Nehemías expresó su deseo de regresar a Jerusalén y restaurar los muros. «¿Y qué pides?», preguntó el rey. Entonces él, con una fe que desbordaba, oró al Dios de los cielos y pidió a Artajernes los recursos necesarios para su viaje. El rey, asombrado por su devoción, le otorgó lo que pedía, mostrando así la mano de Dios en su favor. «Regresa y reconstruye», fue la palabra que escuchó. Así, Nehemías llegó a Jerusalén, encontrando la ciudad devastada y su gente desilusionada. Sin embargo, su corazón ardía con la certeza de que juntos podrían levantarse de las cenizas. Convocó al pueblo, recordándoles su identidad como hijas e hijos de Dios, instándoles a unirse en la noble tarea de la reconstrucción. «Reconstruyamos los muros», proclamó valientemente. Aquella voz resonó como un grito de esperanza en medio del desánimo. La unidad comenzó a florecer en el pueblo, uniendo corazones divididos en la misión divina. En el proceso, adversarios como Sanbalat y Tobías se burlaron de ellos y amenazaron su fe. No obstante, el pueblo, fortalecido por sus convicciones, se armó con herramientas de construcción y espadas, listos para luchar por su futuro. La obra avanzó a pesar de la oposición. Sin embargo, en medio de la prueba, Nehemías nunca perdió su fe ni su enfoque. Con determinación, el pueblo se mantuvo firme, apoyándose unos a otros en la adversidad. Finalmente, en un tiempo que solo Dios podría haber determinado, los muros fueron completados en 52 días. Ello no solo fue un testimonio de la perseverancia y trabajo duro de su pueblo, sino también un milagro que exaltaba la soberanía divina. Nehemías 6:15-16. En aquel momento de triunfo, el espíritu de la ciudad resurgió, y con él la esperanza brotó de nuevo en los corazones de los habitantes. La historia de Nehemías es un llamado que aún resuena. ¿Qué muros en nuestras vidas anhelan ser restaurados? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
Atravesando las puertas de Jerusalén, Nehemías sintió el leve temblor de la tierra bajo sus pies, un recordatorio de las ruinas que lo rodeaban. ¿Qué futuro aguardaba a su pueblo? La ciudad desolada parecía llorar su pasado glorioso, mientras las sombras de los muros caídos se estiraban hacia el horizonte. Sin embargo, en su corazón ardía la chispa de la esperanza, un fuego alimentado por la promesa divina. En la noche, mientras el pueblo dormía, Nehemías se apartó y fue a inspeccionar los restos de los muros caídos en silencio. Las piedras, quebradas y desordenadas, le hablaban de la historia de un pueblo que había sufrido, pero también de uno que podría resurgir. Con cada paso, la carga que llevaba se hacía más ligera. Comprendía que no estaba solo en esta misión. El Dios de Israel estaba con él, guiando sus pasos y fortaleciendo su espíritu. Las voces de los adversarios como Sanbalat y Tobías eran ecos que sonaban en su mente. ¿Creen que podrán levantar de nuevo esos muros?, se había burlado Sanbalat. Pero Nehemías sabía que su batalla no era solo contra hombres, sino contra fuerzas espirituales que pretendían apagar la luz de Dios en su pueblo. No temeré, se decía a sí mismo, porque el Señor, el Dios de los cielos, es mi fortaleza. Con ese pensamiento, desbordando la fe como un estandarte, regresó al campamento. Al día siguiente, reunió a los líderes y al pueblo, compartiendo su visión. Él nos ha prometido restauración, les dijo con voz firme. Si nos unimos y trabajamos como uno solo, nuestro esfuerzo será bendecido. No construimos solamente muros, sino una ciudad de adoración y unidad, el lugar donde Dios se encontrará con nosotros una vez más. Cada corazón allí presente se sintió conmovido, resonando con un eco de determinación. Como respuesta a su llamado, las manos se levantaron y los corazones se unieron. Volvieron a tomar las herramientas para trabajar y reconstruir, cada golpe de martillo resonando como un canto colectivo de fe. La ciudad recobraba poco a poco su forma. Dios proveía no solo en fuerza, sino también en alianzas. Naciones vecinas comenzaron a observar, algunas incluso enviaron recursos, tocadas por la fe del pueblo de Israel. Pero la oposición no tardó en intensificarse. Cada avance en la construcción era seguido por amenazas y ataques. Sanbalat y Tobías se unieron a otros en un intento desesperado por sembrar el temor. ¿Acaso creen que podrán levantarse nuevamente? «Serán destruidos», gritaron. Sin embargo, Nehemías con fervor replicó: «Esta obra la iniciamos en el nombre del Señor, no descansaremos ni desmayaremos». Siguió dedicado a la oración, pues su voz en clamor ante Dios no solo era un refugio, sino su armadura. «Señor, tú eres nuestro escudo», oró, «fortalece nuestras manos y abre nuestros corazones para resistir». Esa era la clave de su éxito. Cada golpe de construcción estaba respaldado por una ferviente oración. La experiencia de Nehemías revelaba un misterio. En medio de la lucha, Dios se movía, llevando corazones de piedra a convertirse en corazones de carne, dispuestos a permanecer firmes ante la tribulación. Así, en medio de la batalla espiritual, el pueblo resurgió. Cada ladrillo colocado era testimonio no solo de su fuerza, sino también de la gracia divina que fluía por sus venas, unidas ahora en un propósito sagrado. Finalmente, comprendieron que la restauración no solo se trataba de muros, sino de la redención de su identidad como pueblo de Dios. Sin embargo, en el aire estaba esa inquietud divina. ¿Qué más tramaría Dios en sus corazones? Mientras las oraciones ascendían, un nuevo susurro se oía entre el pueblo. Había algo más, un plan soberano que se estaba gestando a medida que el pueblo se alineaba en fe. ¿Hasta dónde se extendería el alcance de la restauración? ¿Cuál era la promesa que estaba por cumplirse detrás de estas visiones de vuelco y esperanza? Mientras el día se hacía noche y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, un nuevo misterio comenzaba a revelarse, aumentando la anticipación de lo que Dios había planeado. ¿Estaba a punto de cumplirse una profecía, una restauración más allá de lo esperado?
La historia de Jerusalén aún no había terminado, y Nehemías estaba a punto de ser dirigido hacia un nuevo destino que transformaría todo lo conocido. La alborada trajo consigo el canto de las aves y el murmullo del viento entre las piedras de la antigua Jerusalén, mientras el pueblo se reunía nuevamente bajo la dirección de Nehemías. La fe en sus corazones había crecido, especialmente después de que habían visto la mano de Dios proveer en medio de la adversidad. A medida que el sol se elevaba, Nehemías tomó su lugar entre ellos, su rostro iluminado por la determinación que lo había llevado hasta allí. «Hoy comenzamos un nuevo capítulo», proclamó Nehemías, su voz resonando con la autoridad que solo un llamado divino puede infundir. Los muros de esta ciudad no son solo piedras, son símbolos de nuestra fe, de nuestra unidad y de nuestro pacto con el Señor. Él está con nosotros y su propósito se cumplirá a través de nuestras manos. El eco de su proclamación se extendió, y el pueblo, sintiendo el fervor en sus corazones, se disponía a trabajar más fervientemente que antes. Cada golpe de hacha y cada ladrillo levantado eran un testimonio de la restauración no solo física, sino espiritual que se estaba desatando en medio de ellos. Este esfuerzo era más que la reconstrucción de muros, era el renacimiento de un pueblo que había estado a la sombra del desánimo. Sin embargo, las sombras de la oposición se cernían por encima. Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe no estaban dispuestos a mirar sin actuar. «No nos dejaremos intimidar», advertía Nehemías, sus ojos brillando con el fuego de su convicción. «La obra es grande y estaré inquebrantable en la oración y en la confianza en el Señor». A medida que la construcción avanzaba, la tensión también creció. Sanbalat y sus aliados comenzaron a suscitar rumores y burlas entre los pueblos circundantes. «Estos hombres no pueden levantar la obra en un día, se han propuesto algo imposible». Pero, fortaleciendo el espíritu de su gente, Nehemías reunió a los líderes y les dijo: «Contemplen, hermanos, que es justo en la adversidad cuando nuestro Dios se glorifica más. No temamos, porque el Dios de los cielos peleará por nosotros». En medio de esa batalla, el pueblo oraba y trabajaba, pero también había un clamor por más. Nehemías sintió en su corazón que Dios estaba a punto de revelarse de maneras que nunca pensó. En una noche de oración ferviente, mientras las estrellas despertaban en el cielo, él se retiró en busca de dirección. «Señor, ¿qué más tienes preparado para nosotros?», clamó, y la atmósfera se llenó de un silencio reverente, hasta que, de repente, escuchó un suave susurro. «He aquí, la restauración de Jerusalén será un testimonio a las naciones, lo que no han visto, lo verán». Despertando de su encuentro con el Altísimo, Nehemías comprendió que la carga sobre sus hombros era más que un simple plan de reconstrucción. Era un llamado a la transformación, a ser un faro de esperanza y fe para aquellos que había alrededor, aún para aquellos que aún no conocían a Dios. La misión comenzó a expandirse ante él y una nueva visión se clarificaba en su mente. Cuando se reunió con el pueblo al día siguiente, su voz temblaba de reverencia. «Amados, Dios nos llama más allá de estos muros. La restauración de Jerusalén anunciará su gloria. Él quiere que seamos no solo un pueblo levantando piedras, sino un pueblo que vivirá en su luz y que traiga vida a aquellos que nos rodean». Así, con cada ladrillo levantado y cada oración ofrecida, era claro que el camino de Nehemías no solo se trataba de la ciudad, sino del corazón del pueblo. En ese momento, ellos empezaron a vislumbrar que estaban siendo preparados para algo más grande, un nuevo pacto de gracia y amor, un reflejo del carácter del Dios fiel que siempre había estado con ellos. Mientras tanto, Dios guardaba un secreto en lo más profundo de sus propósitos. Qué asombroso plan tendía para su pueblo que más allá de Jerusalén se extendía hacia toda la tierra. Las semillas de un futuro prometedor estaban plantadas, y el destino de Jerusalén estaba entrelazado con la obra redentora que sería revelada.
Mientras el pueblo continuaba su labor, un eco palpable de anticipación se extendía, revelando que la restauración acababa de comenzar, y solamente Dios conocía el alcance de su designio. Con el amanecer del nuevo día, el sonido del trabajo se levantaba como un canto de alabanza ante el Señor. Nehemías se movía entre su gente, notando el cansancio, pero también la determinación que brillaba en sus ojos. Cada vez que miraba los ladrillos que se levantaban, su corazón ardía al recordar la promesa del Altísimo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Pero las palabras de ánimo eran también un contraste con la creciente hostilidad que se cernía sobre ellos. Sanbalat y Tobías, con su astucia, comenzaron a conspirar en secreto, buscando maneras de sembrar la discordia en el corazón del pueblo. Mientras algunos levantaban muros, otros levantaban murmullos. ¿No saben que son solo un remanente, un grupo sin poder?, afirmaban entre sí, tratando de infundir temor. Nehemías, al percatarse de la caída en el ánimo de algunos, se reunió nuevamente con los líderes. Unámonos en oración y clamemos al Dios de nuestros antepasados. Miremos nuestras manos y nuestras obras. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. A medida que oraban juntos, el Espíritu se movía en los corazones de todos. Una removada braveza surgió en ellos y la obra continuó. Sin embargo, la oposición se tornó más directa. En medio del sudor de la labor, ecos de «basta, no pueden continuar» resonaron. Sanbalat, al ver que el pueblo no se rendía, envió un mensaje a Nehemías. «Ven, hablemos juntos en una de las aldeas de la llanura de Ono». Pero Nehemías, con un espíritu firme, replicó: «No puedo ir, porque la obra es grande, y no puedo dejarla para ir a vosotros». Nehemías 6:2-3. La astucia de sus enemigos no se detuvo ahí. A medida que se acercaba el final de la obra, surgieron más rumores y amenazas, y el pueblo temía que sus vidas estuviesen en peligro. Nehemías, comprendiendo la ansiedad en el aire, se levantó una vez más. «No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible», exclamó, mientras su voz resonaba llena de autoridad y fe. El pueblo volvió a unirse, preparados para defender el trabajo divino que habían emprendido. Con una mano en la obra y la otra empuñando espada, cada hombre, cada mujer y cada niño sabía que estaban no solo edificando muros, sino una defensa de su fe. «Si Dios está con nosotros, nada podrá vencer», se convertía en el mantra que resonaba a través de ellos. Y así, entre ataques y oración, Nehemías vio cómo el muro iba tomando forma. Cada ladrillo, cada grieta, cada centella de luz que reflejaba en el sol, se convertía en un símbolo del poder de Dios actuando en su favor. Pero el cielo estaba cubierto de nube, y un viento de inquietud soplaba. Un nuevo desafío estaba a punto de desatarse. Mientras la obra estaba casi completa, un mensaje llegó de manera inesperada entre los rumores. «He aquí, el profeta ha hablado, y quiere que se sepa que su tiempo se aproxima». Era Sofonías, quien proclamaba visiones que despertaban curiosidad y temor. Nehemías sintió un estremecimiento en su interior. «¿Qué revelación, Señor, traes en este momento?» Todo en su ser anhelaba saber el propósito de Dios en medio de esta restauración inminente. Mientras corría hacia Sofonías, su corazón palpitaba entre la expectativa y el temor. Un nuevo misterio divino se estaba revelando. No habitaremos en un lugar reconstruido si nuestro corazón todavía está quebrantado, entendía Nehemías mientras miraba a su alrededor y veía a la congregación ansiosa por escuchar. La promesa de Dios estaba tejiendo un lienzo más grande de lo que él jamás había imaginado, incluso más allá de los muros que estaban levantando. ¿Iba el pueblo a estar preparado para el asombroso destino que el Altísimo había preparado no solo para Jerusalén, sino para todos los pueblos de la tierra?
Las palabras del profeta resplandecían en su mente, y toda su alma anhelaba el tiempo de la revelación que estaba por venir. Las puertas estaban abiertas, y el tiempo de la gloria de Dios se aproximaba. Con el peso de la inquietud en la atmósfera, el pueblo de Jerusalén se congregó en torno a Sofonías. La expectativa crecía en sus corazones cuando éste, con voz firme y autoritaria, comenzó a compartir la palabra del Señor. Así dice el Señor: buscaréis y hallaréis, si me buscáis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Las palabras resonaron como un eco divino. La gente sentía tanto temor como esperanza. Nehemías, inquieto ante la revelación de Sofonías, se movió entre la multitud, observando las caras que reflejaban tanto anhelo como incertidumbre. Comprendía que la reconstrucción de los muros era solo una parte de la obra mayor que Dios estaba realizando en sus corazones. Este es el tiempo, pueblo, para dejarnos tocar por el Señor, instó Nehemías, su voz temblando por la emoción. Nuestras almas deben ser restauradas antes que nuestras paredes. El Señor está llamando a nuestro arrepentimiento y a nuestra entrega. En aquel instante, el pueblo comenzó a clamar. Con manos levantadas y rostros humillados, se presentaron ante la presencia del Altísimo, buscando perdón por sus transgresiones. Las lágrimas fluyeron como ríos, las manos temblorosas se aferraban a las vestiduras de sus prójimos. Aquella explosión de clamor resonó en el cielo, llamando la atención del Dios de sus ancestros, así como en los días de Moisés, cuando el pueblo clamó por su liberación. Mientras la comunidad se entregaba en ferviente oración, un sonido inusual se hizo audible. Un tamborileo leve comenzó a mezclarse con sus súplicas, como el murmullo de un viento que avanza, creciente en intensidad. Nehemías, percibiendo el cambio, levantó su rostro. ¿Qué es esto? ¿Es el sonido de un corazón quebrantado? ¿O es acaso la voz de Dios que se manifiesta en nuestra humildad? En ese instante, Sofonías cayó de rodillas, iluminado por una luz radiante que lo rodeaba. Con voz temblorosa dijo: «El Señor me ha revelado que este buscador de corazones va a ver su promesa cumplida. La gloria del Señor descenderá sobre este lugar, y aquellos que regresen a Él verán salvación y restauración». La conmoción invadió a todos los presentes, y cada palabra de Sofonías revelaba no solo un futuro brillante para Jerusalén, sino una metamorfosis espiritual en sus propios corazones. El pueblo, ahora conectado en un propósito renovado, se miraba unos a otros con renovado fervor. No solo reconstruiremos muros, sino que edificaremos un pueblo conforme al corazón de Dios, proclamó Nehemías con gran autoridad. Seremos un faro de esperanza para las naciones, un ejemplo de la grandeza de nuestro Dios. Sin embargo, mientras sus corazones se llenaban de fe, de repente se oyó un grito estridente: «¡Ya no hay tiempo! ¡Viene el juicio! ¡El enemigo está acercándose!». Era un emisario que llegó corriendo, agitado y con miedo en sus ojos. La congregación se detuvo, el aire se volvió tenso al recibir la advertencia. Nehemías, sintiendo que la amenaza no solo era física, sino también espiritual, se enfrentó al mensajero. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Puede alguno resistir al poder de Dios en nosotros? Entonces la voz divina resonó en los corazones del pueblo, llevándolos a recordar las palabras del Salmo: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmo 27:1. Si el Dios de Israel estaba con ellos, ¿qué poder podría oponerse a su propósito? El revuelo de la advertencia rápidamente se volvió un clamor colectivo a Dios en busca de protección. Mientras la multitud oraba fervientemente y clamaba al cielo con desespero, un nuevo misterio había comenzado a entrelazarse con su historia.
¿Acaso el enemigo estaba a punto de ser usado por Dios en un plan soberano que transformaría no solo los muros de Jerusalén, sino también el destino eterno de todo su pueblo? La unción del Señor sobre Sofonías y la respuesta valiente del pueblo eran solo el comienzo. Un nuevo capítulo en la historia de su salvación se estaba escribiendo en los cielos. El tiempo de la gloria de Dios estaba por revelarse en formas que ellos nunca habían imaginado. Cada clamor, cada lágrima, cada ladrillo de aquellos muros no eran solo ejercicios de reconstrucción, sino etapas de un milagro divino que se manifestaría en su medio. La urgencia de prepararse para lo que estaba por venir se hacía inminente. ¿Cómo respondería el pueblo a tan glorioso plan? La revelación estaba cerca, y la historia de Jerusalén estaba a punto de ser reescrita para siempre. Mientras la congregación se sumía en una fervorosa oración, un silencio profundo envolvió a Jerusalén. El aire se tornó denso con la presencia del Altísimo, y los corazones del pueblo latían al unísono, esperando el cumplimiento de la promesa divina. Nehemías, con su espíritu en llamas, buscó la mirada de Sofonías. «¿Qué nos dirá el Señor? Háblanos, profeta de Dios», instó, mientras la multitud se inclinaba hacia adelante, ansiosa por escuchar. Sofonías, aún arrodillado en humildad, levantó los ojos y, con voz reverente, empezó a pronunciar lo que parecía emanar de lo más profundo de los cielos. «Escuchad, pueblo de Jerusalén. El Señor ordena que se prepare un sacrificio, un acto de entrega sincera. Pues así como se halló gracia ante Dios, así también debemos manifestar nuestra plena disposición para lo que vendrá. La restitución comienza en el corazón». Nehemías sintió una sacudida en su ser. El llamado a la acción resonaba en su interior como un tambor de guerra. ¿Qué tipo de sacrificio, oh Sofonías? ¿Acaso se trata de holocaustos y ofrendas?, cuestionó. No, respondió el profeta con un brillo en su mirada, pues el sacrificio que Dios desea es un corazón quebrantado. Regresad a Él en fe y plena rendición. Soltad toda carga, toda idolatría y venid a la fuente de la vida. En ese momento, un estremecimiento recorrió la multitud. La idea de verdadera entrega invadió sus corazones. Las manos que antes se alzaban en miedo, ahora clamaban por dirección. Los murmurantes ecos de la historia de Israel danzaron en sus memorias. Cuando hubo hambre, nuestro Dios proveyó maná. Cuando hubo sed, hizo brotar agua de la roca. Reflexionaron en voz baja, como recordatorios del amor y fidelidad de Dios. Una mujer del pueblo se levantó y, alzando su voz con firmeza, declaró: «Estoy dispuesta a ofrecer mi vida, mi hogar, mis sueños. ¿Acaso no es esto lo que demanda el Señor? Si mis manos son sus manos, entonces usadme, oh Dios». Las palabras de la mujer sacudieron la base misma de sus corazones. Una oleada de fe se deslizó como un río entre la multitud, y muchos se unieron a su clamor. Sofonías, viendo el movimiento del Espíritu, se erguía, uniendo su voz a la de aquellos que se habían entregado. «El Señor está cerca, y en su cercanía cada uno de vosotros puede hallar liberación». La historia de Jerusalén no será solo de desolación, sino de renovación. Cuando se construyan los muros, serán los muros de un pueblo reconciliado. Las palabras traspasaron la atmósfera tensa como un rayo de luz. La multitud, ahora unánime, comenzó a confesar sus pecados en un clamor sincero, llenando el aire con una mezcla de lamento y esperanza. El sonido de sus voces se alzaba como un incienso fragante ante el trono de Dios. Pero justo en el momento de mayor devoción, un estruendo distante retumbó a través de los valles.
Los corazones se hielan al escuchar el clamor de un ejército. Sombras amenazantes se dibujaban en el horizonte, y la realidad del ataque inminente erigía un temor profundo sobre sus almas. «El enemigo se acerca», temió un anciano entre la multitud. «No podemos continuar con lo que Dios nos llama a hacer, estamos rodeados». Nehemías, con la llama de la fe ardiendo en su pecho, dio un paso adelante. «Temed no, ¿acaso no hemos estado en las manos de aquel que nos salva? Preparémonos, pues el enemigo será una piedra de tropiezo para los que no conocen el poder de nuestro Dios». Las palabras de aliento resplandecieron en medio de la creciente desesperación. El pueblo sintió que una opción se presentaba ante ellos. Podían permitir que el temor prevaleciera, o podrían, cada uno en su propio corazón, decidir que el poder de Dios sería mayor que cualquier enemigo. Entre murmullos de fe, empezaron a alzar sus manos, comprometidos no solo a hacer frente a la adversidad, sino a rendirse completamente al plan soberano que el Señor había trazado para ellos. Con el viento soplando suavemente alrededor, Sofonías elevó su voz nuevamente. «El juicio de Dios se acerca, pero también su salvación. Preparad vuestros corazones. Este enemigo no solo está llamado a ser un obstáculo, sino el instrumento a través del cual se revelará la gloria mayor de nuestro Dios». Mientras la incertidumbre flotaba en el aire, el pueblo de Jerusalén se unía en un clamor ferviente. El sonido de su fe era un eco en el cielo. ¿Acaso podría Dios transformar el inminente peligro en una manifestación de su poder? El tiempo parecía detenerse. Nuevo misterio aguardaba ante ellos. ¿Cuándo se cumpliría la promesa y cuál sería el precio de la redención? La respuesta a esta pregunta se asomaba en el horizonte, y el pueblo estaba preparado para recibirle. El pueblo, unánime en su fervor, se encontraba en un estado de expectación y reverente temor. El sonido de sus voces resonaba en el aire, llenando cada rincón de Jerusalén. Los murmullos de fe se entrelazaban como hilos de oro, tejiendo una promesa en la atmósfera. Nehemías, sintiendo el peso de la responsabilidad, levantó su voz. «Hermanos, no olvidemos que nuestro Dios es poderoso para salvar. No hemos llegado hasta aquí para ser consumidos por el miedo. Mirad hacia arriba y recordad sus maravillas». Sofonías asintió, animado por las palabras de Nehemías. «No debemos dudar, pues el Señor se ha determinado en actuar en medio de nosotros. La confianza en Él es nuestra armadura». Aún en el fragor de la batalla, su propósito prevalecerá. Las palabras del profeta parecían pesar en el aire como un perfume fragante, elevándose hacia lo alto. En medio de la solemnidad, la mujer que había alzado su voz anteriormente siguió clamando: «Señor, ten misericordia. Toma nuestras ofrendas, nuestros corazones dispuestos, y haz de nosotros un pueblo que te glorifica en la adversidad». Pronto, otros comenzaron a imitar su valentía, formando un coro de corazones quebrantados y esperanzas renovadas. Las sombras que se aproximaban, visibles en el horizonte, parecían ofrecer un desafío palpable ante el pueblo de Dios. Un anciano, con su cabello canoso, recordó la palabra de Moisés: «El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Éxodo 14:14. La esperanza se avivó en los corazones, y el temblor que había comenzado a apoderarse de ellos como la niebla ante la luz del sol. Justo en ese instante, un destello de luz cruzó el cielo, como un anuncio divino de que algo grande estaba por suceder. Sofonías, impelido por el Espíritu, se arrodilló otra vez y clamó: «Señor de los ejércitos, te pedimos que tú mismo bregues por nosotros. Abre los cielos y muéstranos tu gloria. La batalla es tuya». Las voces del pueblo se elevaron al unísono, y una ola de fervor atravesó la multitud. «El Señor es nuestro refugio y fortaleza».
Y así, mientras sus corazones clamorosos buscaban a Dios, el ejército enemigo empezó a pararse en seco, como si fuera detenido por una mano invisible. Un silencio profundo cayó sobre ellos, y al mirar hacia el horizonte, el pueblo vio surgir algo que no esperaban. Formas brillantes, ángeles recorriendo el cielo, avanzando al lado de los suyos como un ejército espiritual en defensa de la ciudad. Nehemías, comprendiendo el significado, explicó: «¿Lo veis? Dios ha enviado a su ejército para combatir por nosotros. La batalla no es nuestra, sino de Dios». El pueblo rugió en un clamor de alabanza, elevando sus brazos hacia el cielo, y el sonido se convirtió en un himno que resonó en todo Jerusalén, invocando a su Salvador. Con la certeza de que su llamado había sido escuchado, la multitud se preparó para responder a esa manifestación divina. Sofonías, emocionado, continuó: «La salvación sale de Sión y restaurará a su pueblo. El Señor nos ha mirado y ha encontrado en nosotros un sacrificio agradable, un corazón dispuesto. Por lo tanto, aguardemos en fervor y acción, pues hoy se revelará la gloria de Dios». Mientras sus corazones ardían en expectativa y el poderoso despliegue del cielo continuaba manifestándose, una revelación crucial sobresalió en el corazón de Nehemías. Si esta batalla nos es destinada, será nuestro testimonio ante todas las naciones. El plan de Dios se está desplegando, y en él veremos grandes maravillas. Así, en medio del temor, el pueblo fue transformado. Las líneas de separación entre guerra y paz se diluían. El sacrificio en sus corazones se entrelazaba con la promesa de gloria. Mientras la multitud se alineaba para la batalla, un nuevo objetivo surgió de las sombras. ¿Estaremos listos para ser testigos del poder divino que se manifestará entre nosotros? La respuesta a esta nueva revelación asomaba ante ellos, llena de misterio y alabanza. ¿Qué milagros aguardaban cuando el pueblo, con manos y corazones abiertos, se dispusiera a recibir la salvación que sólo el poder de Dios podía otorgar? La aventura espiritual apenas comenzaba, y el camino hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios se encontraba en la encrucijada. El estruendo de los corazones reverberaba en las paredes de la ciudad, como un eco de esperanza que había sido despertado por la certeza de la intervención divina. Nehemías, con la mirada firme y la voz elevada, dirigió al pueblo: «Hoy es el día que hemos esperado. La mano de nuestro Dios está con nosotros, y no temeremos. Él ha hecho brillar su luz en medio de las sombras». La multitud se alzó, alimentada por esa verdad viviente, sus rostros iluminados por la fe renovada. El viento soplaba suavemente, susurrando entre las calles de Jerusalén, trayendo consigo un aroma sagrado que parecía recordarles la promesa de Dios de estar con ellos en cada paso. Sofonías, levantando sus manos hacia el cielo, declaró: «Mirad, las estrellas que han brillado sobre nosotros son testigos de la gloria de nuestro Dios. Si hemos sido elegidos para este momento, entonces no habrá derrota en nuestro camino, sino victoria a través de su nombre». Mientras los enemigos se acercaban, el horizonte se llenó nuevamente de luces celestiales. Más allá de las nubes, los ángeles eran visibles, sus alas resplandecientes reflejaban el amor divino que envolvía a su pueblo. Nehemías, viendo el fervor que había encendido en los corazones de su gente, se sintió imbuido de un coraje que sólo el cielo podía otorgar. «Prepárense, oh pueblo de Israel, no solo lucharemos por nuestras vidas, sino por la gloria del Altísimo. Cada uno de ustedes es una pieza en el rompecabezas de su grandeza». Entre el ruido de la multitud, una joven se destacó, sus ojos brillantes de convicción, clamando:
El Dios de nuestros padres no ha olvidado su pacto. Él es fiel, Él es fuerte, confiemos en Él. Su llamado resonó en los corazones de los asistentes como un eco de las antiguas promesas que habitan en la memoria de Israel. Las palabras de la joven se convirtieron en gritos de fervor y emoción, formando un coro que subió hasta los cielos. De pronto, un temblor sacudió el suelo. No era un terremoto, sino el poder del Dios viviente que se manifestaba en medio de su pueblo. Cada pilar de la fe se levantaba, y un fuego sagrado chisporroteaba en las almas. Nehemías exhortó: «No temáis, pues el Señor va delante de nosotros y nos guiará en esta batalla». Levanten sus espadas, pero también los corazones, porque la victoria pertenece a nuestro Dios. A medida que avanzaban, una nube espesa de gloria, tan brillante como el sol del mediodía, se cernió sobre ellos, envolviendo a los guerreros en una protección que deslumbrante. Era la fogata divina que ya había guiado a Israel a través del desierto. Las voces combinadas del pueblo y los ángeles formaban una sinfonía de adoración que cruzaba la tierra. Un murmullo se alzó entre ellos: «Kadosh, Kadosh, Kadosh, santo es el Señor Dios de los ejércitos». Entonces, ante los ojos de la multitud, se produjo un asombroso fenómeno. Las murallas de Jericó fueron recordadas en el espíritu de los valientes como un símbolo de que, en la obediencia al llamado de Dios, hasta las piedras podrían caer. Bajo el liderazgo de Nehemías, un sentimiento de unificación creció en el corazón de cada hombre y mujer, impulsados por la presencia del Elohim que había hecho maravillas en el pasado. Josué 6:20. De repente, el cielo se iluminó con un rayo que pareció bajar entre ellos. La voz resonante del Señor habló directamente al corazón de Nehemías. «He aquí, tus súplicas han llegado a mis oídos. En este día yo marcaré la historia de Jerusalén con un acto que no será olvidado. Este pueblo será un ejemplo para las naciones». La multitud guardó silencio, comprendiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. Mientras los ángeles tomaban posición junto a ellos, un manto de gloria descendió, revelando un nuevo propósito. «Hoy, el pacto que les he dado será reforzado. El tiempo se acerca en que conocerán la plenitud de mi amor y la salvación será manifestada en grandes maravillas». Nehemías, lleno del Espíritu Santo, se giró hacia el pueblo con el ardor de un profeta. «Cuando esta batalla sea ganada, recordad que no fue por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos». No solo seremos un pueblo libre, sino uno que dará testimonio del amor eterno de Dios a todos los rincones de la tierra. En el clamor general, el eco de la fe resonó en sus corazones, despertando la expectación de un milagro. La batalla no solo marcaría una victoria física, sino que traería un nuevo amanecer, revelando el majestuoso plan de la soberanía de Dios. La historia de Jerusalén apenas comenzaba a escribir su capítulo más grandioso, y en el fondo, cada alma estaba ansiosa por descubrir cómo se manifestará la gloria del Altísimo en medio de su pueblo, y qué estrategias divinas estarán por revelarse en este momento crítico de su historia. El sol se alzaba en el horizonte, tiñendo de oro las murallas de Jerusalén, mientras el pueblo de Dios se preparaba para la batalla. Un silencio reverente cubría la multitud, que aguardaba la dirección divina de Nehemías. Su corazón rebosaba de valor, sabiendo que no luchaban solo con espadas físicas, sino con la promesa de Dios en sus labios y la fe como su armadura. «Mirad al cielo», exclamó Nehemías, mientras levantaba su voz sobre el murmullo expectante. «El Señor de los ejércitos está entre nosotros. Escuchad sus palabras que hoy nos dan aliento. Hoy conoceremos su poder. No caminaremos por la vista, sino por la fe». Así se manifestaban las profecías de aquellos días, cuando Dios había prometido que su pueblo no sería avergonzado.
Un murmullo de reconocimiento recorrió a la multitud. Muchos recordaban las palabras del profeta Isaías, que hablaban de restauración y esperanza para Israel. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Con un gesto, Nehemías hizo que la multitud se acercara hacia las puertas de la ciudad, cada paso resonando como un tambor en su pecho, mientras se preparaban para enfrentar a sus enemigos. Al llegar al umbral, se detuvo y, mirando hacia el pueblo, pronunció una oración de intercesión. Oh Señor, escucha nuestra súplica. No somos dignos, pero confiamos en tu promesa. Que el temor se convierta en estupor ante tu gloria, que el nombre de Yahvé sea exaltado. Las palabras resonaron en el aire, llenando los corazones de los presentes con una nueva determinación. Las ventanas del cielo parecían abrirse mientras el pueblo clamaba en unidad. Adelante, por la gloria de Dios, por la salvación de Jerusalén. De repente, un estruendo atronador provenía del fondo. Los enemigos estaban cerca, sus gritos llenaban el aire con amenazas y odio. Sin embargo, en lugar de debilitarse, el pueblo tomó valor en el poder del Altísimo. Las espadas fueron alzadas y los rostros se tornaron firmes como piedra. «Dios es nuestra fortaleza», gritó Sofonías, y las palabras se alzaron cual banderas sobre el campo de batalla. Cuando los adversarios se aproximaron, Nehemías se mantuvo firme. En el instante crucial, una nube de espesor sobrenatural cubrió el campo, creando desconcierto entre los ejércitos enemigos. «Guardad vuestros corazones», ordenó Nehemías, «permaneced revueltos en la fe y en la oración». Súbitamente, un gran viento sopló desde el este, trayendo consigo rumores de un poder mayor que los hombres no podían ver. Los adversarios comenzaron a tambalearse y titubear, sintiendo el peso de una presencia divina, como el mismo Yahvé caminando entre su pueblo. En ese momento de vulnerabilidad, la voz de Nehemías resonó otra vez. «El Señor pelea por nosotros, luchamos no con carne y sangre, sino con las fuerzas del cielo. Recordemos, cuando somos débiles, Él es fuerte». Los enemigos, aterrados por el poder inquebrantable del Dios de Israel, comenzaron a retroceder, lo que causó una explosión de júbilo entre los israelitas. Las alabanzas comenzaron a elevarse como un aroma fragante ante el trono del Altísimo, marcando la victoria antes de que la batalla hubiese comenzado. Al unísono proclamaron: «El Señor es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién temeremos?». Ya casi al final de ese tiempo de intensificación, mientras las hordas enemigas se dispersaban, Nehemías sintió un susurro en su corazón. Era el mismo Dios que le había hablado antes, recordándole que esta victoria no era un acontecimiento aislado, sino parte del plan eterno. Algo mayor se aproxima, pensó, mientras el espíritu de revelación envolvía su ser. Esta batalla no solo es por nuestra liberación, sino un precursor de algo sobrenatural e indescriptible que el mundo entero verá. Angelicales luces danzaban alrededor de ellos, y en medio de la celebración, un mensaje del cielo descendió. «Hoy abriré una puerta que ha estado cerrada. La gloria será revelada en los últimos días de Jerusalén, los pueblos vendrán y verán, y muchos hallarán salvación». Así, mientras la multitud clamaba de alegría, una inquietud se hizo presente en el corazón de Nehemías. ¿Qué más tiene preparado el Señor para su pueblo? ¿Qué otros actos de maravilla serán desatados por el poder de su mano? De esta manera, en un crescendo de expectación, el pueblo de Dios salió a la luz con un nuevo entendimiento de su destino sagrado, dejando a todos ansiosos por saber cómo se realizaría el gran plan soberano de Dios. En medio del júbilo y el clamor de victoria, el pueblo de Jerusalén se unió, elevando sus voces en un solo canto a su Creador. Las miradas estaban llenas de esperanza y los corazones palpitaban con la seguridad de que el Señor había estado con ellos en cada paso del camino.
Las murallas, que una vez habían sido símbolos de desolación, ahora se erguían como baluartes de fe, reflejando la intervención divina que habían presenciado. Sin embargo, el silencio del coraje se entrelazaba con un murmullo de inquietud. Nehemías no podía sacudirse la sensación de que el triunfo reciente era solo el preludio de algo más grande, un misterio aguardando su revelación. «Señor, ¿qué más tienes preparado para nosotros?», susurró a solas mientras el viento acariciaba su rostro. Su espíritu anhelaba comprender la profundidad del plan soberano de Dios. Los días siguieron fluyendo, cada uno trayendo consigo una renovación más profunda entre el pueblo. Las fiestas eran celebradas con regocijo y gratitud, pero Nehemías sentía su corazón compungido. Sumido en oración, buscaba en el silencio de esas noches la dirección de Dios, tratando de discernir qué era lo que debía hacer a continuación. «Prepárense, porque la obra de restauración va más allá de las murallas», escuchó en su espíritu, resonando con una claridad divina que no podía ser ignorada. ¿Restauración más allá? Su mente daba vueltas mientras recordaba las profecías antiguas que hablaban de un futuro brillante para Israel, donde la gloria de Dios resplandecería entre las naciones. Con un nuevo ardor, comenzó a convocar a los líderes del pueblo. «Amados, lo que hemos logrado es un milagro, pero no es el final. Dios nos ha traído de vuelta de la cautividad no solo para reconstruir muros, sino para reconstruir nuestra relación con Él. Una restauración que incluye la adoración y la unidad entre nuestras familias y tribus». La multitud asentía, los rostros reflejaban un deseo común por regresar al verdadero camino. Y así, bajo la dirección de Nehemías, el pueblo comenzó a establecer un ritmo de rededicación que iba más allá de lo material. Cada hogar fue desafiado a abrir sus puertas no solo para la reconstrucción de la ciudad, sino para la transformación de sus corazones. El primer paso fue la reinstrucción de la ley que Dios había entregado a Moisés. Con Sofonías a su lado, Nehemías se dispuso a leer públicamente las Escrituras, despertando en cada oyente el anhelo por restaurar su pacto y adoración a Dios. Día tras día, la gente se reunía en la plaza, llena de fervor y anhelo. Desde los ancianos hasta los niños, todos deseaban escuchar la palabra del Señor. Y durante esos momentos de enseñanza, el pueblo era tocado por la presencia de Dios. Cada verso leído penetraba profundamente en los corazones, provocando lágrimas de arrepentimiento y anhelos renovados por la unidad. Los clamorosos gemidos de sincero regreso resonaban con eco, mientras las lágrimas fluían como ríos de purificación. «Acordaos, hermanos, que la justicia del Señor será restaurada», proclamaba Nehemías emocionado. «Así como lo hizo en el pasado, hará grandes maravillas nuevamente». El pueblo permanecía atento, buscando cada día más del propósito inescrutable de Dios en sus vidas. Sentían que cada acto de adoración y obediencia estaba entrelazado en un hilo divino que conectaba no solo su historia como ciudad, sino también un destino que podía afectar a las naciones. Un día, mientras el pueblo celebraba la fiesta de las trompetas, un sonido resonó desde el cielo. Era un llamado claro, una promesa de una intervención divina. El aire vibraba con expectación, y Nehemías, al mirar hacia el cielo, sintió que algo definitivo estaba por desatarse sobre ellos. Fue entonces que Dios le reveló un acto que marcaría la historia de Jerusalén. «El tiempo de la gloria se acerca, y será a través de mis elegidos que la luz de mi verdad brille hacia todas las naciones», resonó en su corazón, junto a la certeza de que más de lo que restauraban sus muros, Dios estaba a punto de transformar corazones. Mientras compartía esta revelación con el pueblo, vio cómo los ojos de sus hermanos se llenaban de expectativa. «Oh, qué palabra de esperanza! Prepárense para compartir la grandeza de nuestro Dios», animó Nehemías. En ese momento, comprendieron que el corazón de Dios latía por sus corazones, deseando fervientemente que ellos fueran un canal de su amor. La conmoción política en el exterior, mientras las naciones vecinas miraban con recelo el resurgimiento de Jerusalén, era un testimonio de lo que estaba por venir.
La invitación a ser parte del plan de Dios no era solo para ellos, sino que abarcaba toda la creación. Así, el pueblo estaba a un paso de ver cumplido el asombroso ciclo de la redención, dejando sus corazones abiertos ante las constantes revelaciones del Altísimo. Los muros eran un símbolo de esperanza, pero era el anhelo de vivir en plena comunión con su Dios lo que establecía su verdadero destino. Y así, en el horizonte de lo que se avecinaba, el eco divino resonaba. La restauración de Jerusalén es solo el comienzo, un paso hacia el cumplimiento de las promesas que haré. Prepárense, porque lo que está por venir cambiará no solo sus vidas, sino todo lo que conocen y entenderán de mi gloria. De esa manera, la obra de Dios en Jerusalén empezó a entrelazarse con un futuro grandioso, donde la historia de su pueblo sería un testimonio de esperanza y luz, marcado por la poderosa y soberana mano de Él, mientras el misterio de su plan eterno seguía revelándose lentamente.